haya en sus diferentes formas la recta definida por el punto tal y el vector tal. Vamos a utilizar, yo normalmente te voy a hacer siempre un dibujo. Te piden esta recta, que voy a llamar recta R, y que viene dada por el punto A y por el vector V. También, cuando yo escriba la ecuación de una recta, te voy a poner así una llave. Y en esa llave siempre voy a poner arriba el punto y abajo el vector. Para no liarme, porque tanto el punto como un vector son 3 números. Y lo que no quiero es cada ejercicio hacerlo de una forma y luego equivocarme al copiarlo. El punto sería el punto A, 2 menos 1, 1. Y el vector sería el menos 1, 0, 2. La ecuación, ¿tú sabrías decirme cuál es la ecuación vectorial de la recta R? ¿No? La victoria sería el X X y Z. y Z igual a 2 menos 1, 1 más menos 1, 0, 2. Correcto. Y esta sería la ecuación vectorial. ¿Y las paramétricas? Serían X es igual a 2 menos lambda, y es igual a menos 1, z es igual a 1 más 2 lambda. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Ya sabes que siempre aquí viene el punto, 2 menos 1, 1, y aquí viene el vector, menos 1, 0, 2. Hay que tener mucho cuidado con los signos. ¿Y la continua? La continua, ¿cómo es? La continua es X menos 2 entre menos 1 igual a Y menos Y más 1 entre 0 y Z menos 1 entre 2. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, se podría poner como intersección de dos planos, pero esa no la voy a escribir. ¿Cómo puedes Sí. determinar si un punto pertenece a una recta? Es decir, si esta es la recta R, el punto P podría estar aquí, o el punto Q podría estar aquí, o no estar. Sí. ¿Cómo lo comprobarías tú en las ecuaciones? Un punto NaN pertenece a una recta si cumple su ecuación. ¿Y qué ecuación voy a utilizar? Generalmente la vectorial. Perdón, la vectorial, las paramétricas. Las paramétricas. Si yo, donde pone X, pongo la X del punto, donde ponga Y, pongo la Y del punto, y donde ponga Z, pongo la Z del punto, he sustituido este punto en estas ecuaciones. Esta ecuación está claro que se cumple, ¿verdad? Sí. Vale. De esta de aquí sale que lambda vale menos 1. Y de esta de aquí sale que lambda vale menos 1. Entonces, si esta ecuación, lambda igual a menos 1, y esta es la misma y esta se cumple, el punto P pertenece a la recta. Haríamos lo mismo con el punto Q, pero en lugar de hacerlo en esta, lo voy a hacer en esta. Sustituyo el punto Q. 0 menos 2 partido por menos 1
igual a 2 más 1 partido por 0 igual a 5 menos 1 partido por 2. Vamos a escoger dos de ellas, por ejemplo estas dos, a ver si se cumplen. Menos 2 menos 1, 3, 0. Para que dos fracciones sean equivalentes, este por este tiene que ser igual que este por este, ¿verdad? Sí. No se cumple. El punto Q no pertenece a la recta R. ¿Vale? Sí. Si se hubiera cumplido, lo compruebo con estas dos. Y si también se cumple, el punto sí que pertenecería a la recta. Calcular la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Imagínate que a ti te dan aquí el punto A y el punto B. Yo normalmente los puntos los pongo siempre en el dibujo, con mucho cuidado de no equivocarte al copiarlo. La recta que pasa por AB sería aproximadamente esta, a la que voy a llamar recta R. Yo te he dicho antes que la ecuación de una recta viene dada por un punto y un vector. ¿Qué punto voy a coger de las dos? El que quiera. Voy a coger el A, que tiene números más sencillos. ¿Y qué vector voy a coger? Pues el vector AB. El vector AB, que sería... Dime quién sería el vector AB. El vector AB sería 2 menos 8 y 2, sí. Es decir, fíjate qué cosa más curiosa. Me ha dado el vector AB el 2 menos 8, 2. Y los tres números se pueden dividir por 2, ¿verdad? Sí. Si yo un vector lo divido por 2, lo que estoy haciendo es un vector dividido dos veces. Un vector más chico que el que teníamos antes. Tendríamos el vector U, que sería el vector 1 menos 4, 1. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Pero para conseguir la ecuación de la recta me basta con un punto y un vector director. Y tan director es este como este. Entonces yo uso ese punto y uso ese vector, en lugar de usar este que me da números más grandes. Esto no es obligatorio hacerlo, pero si te das cuenta, trabajas con números más pequeños. Una vez que tienes un punto y un vector, aquí te dicen las ecuaciones de la recta. Yo solo voy a hacer la continua. La paramétrica. Las paramétricas de la recta R serían x es igual a 1 más lambda, y es igual a 3 menos 4 lambda, z es igual a menos 4 más lambda. Y ya tendríamos las paramétricas de la recta, que pasa a calcular el plano determinado por estos tres puntos. ¿Vale? Pues el plano determinado por esos tres puntos sería, si esta es tu mesa y aquí tenemos el punto A, el punto B y el punto C, yo puedo conseguir el vector AB y el vector AC. ¿Quién es el vector AB? El vector AB sería 1, 2, 1. ¿Y el vector AC? Cero menos 1, menos 1. ¿Vale? Entonces, sí, ¿cómo calculamos el plano determinado por el punto A, el vector AB y el vector AC? Acuérdate cuando hemos visto teoría hace un rato que te he dicho, un plano viene dado por un punto y dos vectores contenidos. Pues lo tengo todo. El plano pi va a venir dado
por el punto. Voy a coger el punto A, que es el que tiene los números más sencillos, pero podría haber utilizado cualquiera de ellos. El vector AB Sí. y el vector AC. Entonces, ¿cómo calculo la ecuación del plano pi? Mira, la ecuación general del plano pi viene dada por un determinante en el que voy a poner x menos el punto, y menos el punto, z menos el punto, un vector y otro vector. El plano determinado por un punto y dos vectores contenidos es x menos el punto, y menos el punto, z menos el punto, uno de los vectores y otro de los vectores. Y esto lo igualo a 0. Este es el plano, la ecuación general del plano pi. Vamos a hacer ese determinante. Menos 2 que multiplica a x menos 1. Este da 0. Este daría menos 1 que multiplica a z menos 1. Este da 0. Este daría x menos 1. Y este de aquí daría más y. Vamos a arreglar esto un poco. Menos 2x más x es menos x más y menos z más 2 igual a 0. Y esta sería la ecuación del plano pi. Yo cada vez que pongo una ecuación de algo que me piden, la meto en un cuadrito y la nombro a la izquierda, poniéndole 2 puntos. Sí. Esta es la solución, vamos a comprobarla. Fíjate que la solución es diferente a la mía. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho, y yo también haría, es que si la x me ha dado negativa, cambio el signo de toda la ecuación. ¿Lo entiendes, no? Sí. También esta sería una respuesta del ejercicio. También la de arriba, ¿eh? Esto no tienes que hacerlo, esto no es obligatorio. Pero yo lo haría. Normalmente me gusta que la x primera sea positiva. Entonces, esta sería la ecuación del plano. ¿Vale? Y ahora vamos a hacerlo. Te dicen, determina la ecuación del plano que pasa por un punto y tiene un vector perpendicular, el vector v, que te lo acaban de decir. Aquí NAM lo que te están dando es, lo que te están pidiendo es este plano, del cual sabemos que pasa por el punto A, y un vector perpendicular sería el vector n, a mí me gusta llamarlo siempre n, 1 menos 2 menos 1. Pues bien, la ecuación del plano pi va a ser de la forma 1x menos 2y menos z más una letra que no sabemos cuánto vale, igual a 0. ¿Esto sabes por qué lo he puesto? Sí. Lo he puesto porque este vector me da directamente el coeficiente de la x, el coeficiente de la y y el coeficiente de la z. Pero me falta esta letra de aquí, que no sé cuánto vale. ¿Cómo calculo esa letra? Como el punto A pertenece al plano pi, tiene que cumplir su ecuación. Es decir, este punto lo voy a sustituir en ese plano. Y sería menos x menos 1. En vez de poner x, pongo menos 1.
menos 2 por i menos z más d igual a 0. Entonces, si tú escuchas video y luego haces tareas. Pues una vez que ya has calculado lo que vale la d, el plano pi será x menos 2i menos z más 0, que no lo pongo, igual a 0. Esta sería la forma, como ves, súper rápida de calcular el plano dado por un punto y un vector perpendicular. Todos. ¿Vale? Es imposible. Que contiene Sí. a un punto y a una recta. El plano que te piden es el plano de tu mesa, del cual sabemos que tiene aquí un punto, una goma que tú has puesto en la mesa y una recta. Esta recta es un bolígrafo que tú has puesto en la mesa, la recta R, que Sí. la tenemos aquí. Si tú necesitas calcular la ecuación del plano pi, necesitas o un punto y dos vectores o un punto y un vector perpendicular. El punto lo tienes. ¿Puedes conseguir dos vectores? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo? El punto sí. Fíjate, 5, 0. el punto ya lo tenemos, que es el 5, 0, menos Sí. 1. Pero ahora necesito dos vectores. Y tienes que decirme cómo calculo los dos vectores. Dime cosas. ¿Tú serías capaz de calcular un vector de la recta? Sí. Vale, quieto. Entonces, un vector de la recta me valdría como un vector del plano. ¿Quién es un vector de la recta? Dime. Cuando tú tienes las paramétricas de una recta, ¿dónde está el vector? ¿Cómo sacas de ahí el vector? De la recta R, pues sería menos. ¿O no? Menos 1, 0, porque no hay lambda, y 1, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Cuando tenga las paramétricas de una recta, lo que va con la lambda, lo que va con el parámetro, es el vector. Ya tenemos un vector, pero necesito otro vector. ¿De dónde lo saco? Otro vector, pues sacamos desde. ¿Tú serías capaz de sacar un punto de la recta? Pues también sería menos 1, 0. No, No. no, eso es un vector. El punto sale de aquí. 0, 0 menos 4, 2, que es 2. lo que me tenías que haber dicho antes. Sí. Entonces, este vector me vale, ¿verdad? El vector Sí. AP. Ah, pues ya lo tengo. Otro vector sería el vector AP. ¿Quién es el vector AP? Sí. 5, 4 menos 3. ¿Bien? Sí. Entonces, ya tenemos un punto y dos vectores. ¿Qué haríamos ahora? X menos el punto y
menos el punto z menos el punto un vector y otro vector. Lo iguala a 0 y esta sería la ecuación del plano pi. Resuelve el determinante. Te hago un comentario. Y está ahí. Muchos profesores, este determinante que yo te he puesto aquí, lo ponen de otra forma. Sí. En vez de poner esto, esto y esto, que es lo del punto, lo ponen en la columna. ¿Lo estás viendo? Sí. Este vector lo ponen en otra columna y este vector lo ponen en otra columna. El resultado final es exactamente el mismo, ¿vale? Sí. O sea que si yo lo voy a escribir siempre así, siempre así, que es como me lo enseñaron, pero en muchos libros te lo vas a encontrar en columnas, Sí. igual a 0. El resultado final va a ser exactamente el mismo. Sí. Este ejercicio, cuando veas el vídeo, lo haces. Y que sería calcular las ecuaciones de los ejes cartesianos. Te voy a hacer un pequeño ejemplo y luego tú mismo vas a deducirla. Si este es el eje X, para calcular la ecuación del eje X necesitaría un punto y un vector, porque el eje X es una recta, ¿verdad? Sí. Entonces, al eje X necesitamos un punto, pues como punto voy a usar el 0, 0, 0, porque el punto S pertenece a esa recta, ¿a que sí? Sí. Y ahora vamos a coger un vector. Para coger un vector de esta recta sería, por ejemplo, este vector. Si este es el punto Sí. P y ahora este punto. Dime quién es el punto Q. El punto Q. Un punto cualquiera del eje X. A ver, pues sería 4, 0, 0. Correcto. Pues el vector PQ sería el vector 4, 0, 0, ¿verdad? Sí. Entonces el eje X en paramétrica sería X es igual a 0 más 4 lambda, ¿no? Sí. Y es igual a 0 más 0 lambda. Y Z es igual a 0 más 0 lambda. Resumiendo, el eje X sería X es igual a 4 lambda, pero tú has puesto 4 lambda porque te ha dado el punto de poner ahí un 4, pero podría haber sido cualquier otra cosa, ¿verdad? Sí. Podría haber sido un 1 o no. Sí. Entonces, si esto es un 1, entonces aquí sería lambda. ¿Es eso? Sí. Pues ya tienes la ecuación del eje X. El eje X es un eje, es una recta, donde la Y y la Z valen 0 y la X puede ser cualquier valor. Sí. ¿De acuerdo? Sí. De la misma manera, el eje Y sería, la Y puede ser cualquier valor. Voy a usar otro parámetro, porque si estamos en el mismo ejercicio, no puedes usar el mismo parámetro para todos los ejes. Entonces, Sí. Y puede ser cualquier valor y la X y la Z tienen que valer 0. Y lo mismo, Sí. el eje Z sería Z puede ser cualquier valor y la X y la Y tienen que valer 0. Esta sería la forma de calcular las ecuaciones que determinan los tres ejes cartesianos. Es una pregunta. Fíjate que la recta que me dan ahora, la recta R, es la intersección de este plano, pi1, y este plano, pi2. Hace un rato, cuando hemos visto la teoría,
yo te he dicho, si este es un plano y este es otro plano, esta es la recta intersección de esos dos planos. Esta es la recta R intersección del plano pi1 y el plano pi2. Te he dicho antes en la teoría que el 9 NAM lo suelo pasar a la parte izquierda y lo igualo a 0. Sí. Esta sería la ecuación general de la recta R. La ecuación general de una recta viene dada como intersección de dos planos. Sí. Pero el profesor te pide que la pases a paramétrica, si lo hacemos bien Vale. o no lo hacemos bien. Esta sería la solución. Este libro, en vez de ponerle lambda, le pone una P. ¿Vale? Vamos a ver si nos da eso. Una forma de resolver estos ejercicios es a una de las letras la llamo lambda. Sí. Dirás tú, ¿pero a qué letra? Truco, NAM. A la que tenga el mayor coeficiente. Entonces, yo a la X la llamo lambda, que es la letra que tiene el mayor coeficiente. Si te das cuenta, tiene un 4, ¿verdad? Sí. Y escribo la ecuación con ese cambio. Menos 2i menos z igual a 9 menos 2x. Pero como x vale lambda, será 9 menos 2 lambda, ¿no? Sí. Vale. Y ahora, menos i más z igual a 42 menos 4 lambda. Y lo voy a hacer por reducción, generalmente. En este tema, casi siempre lo hacemos por reducción. Este ejercicio me lo han dado súper preparado. Esto quiere decir que si yo sumo, las z se van. 42 más 9 son 51 Sí. menos 6 lambda. Es decir, y es igual a 51 menos 6 lambda partido por menos 3, ¿verdad? Sí. Si divides por 3, que creo que sale exacto, 51 entre 3 da 17, pues será menos 17 y menos 6 entre menos 3 da más 2 lambda. Y ya tengo lo que vale la i. Y de esta, por ejemplo, calculo lo que vale la z. Sería menos i más z igual a 42 menos 4 lambda. El 17 y el 2 lambda, como está aquí negativo, cambiado de signo, pasará al otro lado sin este signo. Es decir, va a quedar menos 17 más 2 lambda, ¿no? Sí. Es decir, z va a valer 42 menos 17, que eso da 25, y menos 4 más 2, menos 2 lambda. Pues bien, ya tienes lo que vale la x, lo que vale la y Sí. y lo que vale la z. Entonces, las paramétricas de la recta R serán x es igual a lambda, y es igual a menos 17 más 2 lambda, y z es igual a 25 menos 2 lambda. ¿De acuerdo?
que calcules el plano que contiene a esos dos puntos y es paralelo a esta recta. Recta que me dan en forma continua. Me preguntan por este plano, que es el plano de tu mesa. A este plano lo vamos a llamar pi. Y para calcular la ecuación del plano pi tenemos dos formas. O dos vectores del plano, o dos vectores del plano y un punto, o un punto del plano y un vector perpendicular. Pero aquí en ningún momento aparece la palabra perpendicular, aparece la palabra paralelo. Entonces voy a optar por conseguir el plano pi con la primera cosa que te he dicho, que es un punto y dos vectores. Fíjate que del plano ya te dan dos puntos, el P y el Q. En tu mesa ya tenemos aquí un punto, una goma y aquí otra. Pues ya tenemos para el plano pi un punto y un vector. Para el plano pi tenemos el punto P 0, 1, 1 Sí. y un vector, el PQ. ¿Quién es el vector PQ? El vector PQ sería 1, menos 1 y 0. ¿Vale? Pero Sí. necesitamos otro vector del plano. El profesor, para ayudarte, te dice, te da una recta paralela al plano. Una recta paralela al plano sería una recta como si tú apoyas un bolígrafo en tu plano, en tu mesa, pero lo subes para arriba. Esto sería una recta paralela al plano, ¿verdad? Sí. Voy a hacer un pequeño cambio en el dibujo para podértelo explicar mejor. He movido el punto Q, ¿vale? Para podértelo explicar mejor. Entonces, si a ti te dan esta recta, de esta recta, ¿serías capaz de sacar un vector? Dime quién es un vector de la recta. 1, 0, 2. Entonces, si este vector pertenece a la recta R y la recta R es paralela al plano, este vector también me vale como un vector director del plano, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, ya tengo los elementos que necesito para montar la ecuación del plano pi. Cuando tú tengas que montar la ecuación de un plano dado por un punto y dos vectores, contenido sería x menos el punto, y menos el punto, z menos el punto, uno de los dos vectores y otro de los dos vectores. Lo Sí. iguala a 0 y esta sería la forma de calcular la ecuación del plano pi. Como te lo voy a dar grabado en el vídeo ahora, para que cuando lo hagas dada lo la puedas recta comprobar. tal, fíjate que esta recta viene dada como intersección de dos planos, Sí. ¿verdad? Esta recta te la están dando como intersección de dos planos. Esa ecuación se llama ecuación general. Yo también la llamo libro, porque sería como si tuviera un libro abierto. Si a ti te dan un Sí. libro abierto, la recta es esta recta de aquí, ¿verdad? Sí. Este sería un plano y este sería otro plano, que sería este plano y este plano. Bueno, pues te dicen, dada la recta R en forma general y el punto A, que me lo dan ahí, calcula un vector director de la recta R. Aquí viene un ejercicio que cae muchísimas veces y es, si a mí me dan una recta en forma general, es decir, como intersección de dos planos, y me piden un vector director de la recta R, ¿cómo lo puedo calcular fácilmente? Te voy a hacer el dibujo un poco mejor, porque Sí. esto quiero que te quede súper claro. Este sería un plano.
Este sería el otro plano. Sí. Si yo te pido un vector director de esta recta, es decir, este vector, te hago varias preguntas. De este plano de aquí arriba, de este plano pi1, ¿tú serías capaz de calcular un vector perpendicular? Perpendicular. ¿Sí? Lo voy a llamar n1. ¿Tú puedes sacar un vector perpendicular de un plano? Sí. Dime cuál. Sería DN1. ¿Pero cuáles serían sus valores? Vale, Los te hago valores una serían, pregunta. Te voy a dar un plano. ¿Tú serías Sí. capaz de sacar un vector perpendicular de ese plano? El vector perpendicular. Sí, el perpendicular. Claro. O normal, ¿verdad? Sí. El 2, 3, 1, ¿o no? Sí. Lo hemos hablado antes. Sí. Entonces, si yo te doy a ti un plano y te digo que me des un vector perpendicular a ese plano, un vector perpendicular de este plano es el plano x menos y más 1 igual a 0, sería el Sí. vector 1 menos 1 1, menos 0. 1, 0. ¿O no? Sí. Bueno, pues no te olvides. Cuando yo te pregunte por un vector perpendicular a un plano, esto es lo que tienes que hacer. Sí. Entonces, si yo ahora te pido un vector perpendicular al otro plano, sería el vector n2. ¿Quién es el vector n2? N2 sería 0, 1, menos 1. Vale. Bueno, ya tenemos entonces un vector perpendicular a cada uno de los dos planos. Pregunto, Nam, ¿y este vector, que es por el que me preguntan, no es perpendicular al mismo tiempo a este y a este? Sí. Porque si yo tengo un plano y un vector perpendicular, que sería este, y ahora Sí. tengo otro plano igual y un vector perpendicular, el que me piden a mí es perpendicular al mismo tiempo a n1 y n2. Sí. ¿Y con qué herramienta de este tema yo calculo un vector perpendicular a 2? Si yo tengo dos vectores y me piden uno perpendicular a ellos dos, Sí. ¿cómo lo calculo? Producto vectorial. Acuérdate que yo al principio de la clase te he dicho, si yo tengo dos vectores, el producto vectorial de dos vectores es un vector perpendicular a ambos, ¿verdad? Sí. Pues si yo hago el producto vectorial de este vector n1 y este vector n2, me va a salir uno perpendicular a los dos al mismo tiempo, que es por el que me están preguntando. ¿Bien? Sí. Vamos a hacer el producto vectorial. El producto vectorial de n1 y n2 sería i j k menos 1, 0, 0, 1 y menos 1. Vamos a hacer este producto vectorial, que sería i 0 0. más k 0, 0 más j. Es decir, este es el vector v director de la recta R. ¿Lo entiendes?
Sí. que es lo que me piden en la pregunta, que calcule el plano que contiene al punto A y a la recta Sí. R. La recta R no la tengo todavía. De la recta R, perdón, sí la tengo. Era esta recta. Vamos a pasarla a paramétrica. Vamos a pasar esa recta a paramétrica. Yo cuando te he contado antes cómo pasar a paramétrica una recta, te he dicho, Sí. a una de las letras la llamas lambda y te he dicho, a la que tenga mayor coeficiente. Concretamente lo hemos hecho en este ejercicio. Yo he llamado Sí. lambda a la x porque tenía mayor coeficiente. ¿Pero por qué he hecho eso? Porque esta ecuación y esta ecuación tienen todo. Tienen x, y z. Pero puede que te den ecuaciones donde faltan piezas. Sí. ¿Ves que aquí faltan Vale. elementos? Sí. Pues cuando falten elementos, llamaremos lambda a la letra que se repite. Y la letra que se repite en las dos es la y. ¿La estás viendo? Sí. Pues como se repite la y, a la y la llamamos lambda. Y Lambda. escribo las ecuaciones con ese cambio. Esto es más y, que sería más lambda, y la de abajo menos z sería igual a 1 Sí. menos y, que es menos lambda. Si esta la cambio de signo, Sí. es decir, la recta R en forma paramétrica sería x es igual a menos 1 más lambda, y es igual a lambda, z es igual a menos 1 más lambda. Si yo, Nam, te pido calcular aquí un vector director de esa recta, ¿quién sería? ¿Quién sería el vector? Un El vector 1, director de, sí, 1, del 1, 1, 1. Sí, 1, 1. que es el mismo que hemos sacado antes. Sí. Como ves, este profesor lo ha hecho con las paramétricas, que era una forma más rápida que la que yo he utilizado en este ejercicio, pero que da la misma respuesta. Entonces, Sí. si ahora te piden el plano que contiene al punto A Sí. y a la recta R, que es esta, lo hemos hecho antes. Para calcular este plano necesitamos un punto y dos vectores contenidos. Un vector me lo va a dar la recta R, Sí. y otro vector lo vas a calcular tú como un vector que va desde un punto de la recta. ¿Quién sería un punto de esta recta? Un punto de la recta sería menos 1, 0, menos 1. Pues ya puedes calcular el vector PA, ¿verdad? Sí. Y ya con estas tres cosas calcularías la ecuación del plano pi. Como ves, ahora está hecho un poco de...